Muy buenos días, mis chicos. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Bueno, resulta que el día de hoy vamos a aprender un tema muy bonito, tiene que ver con las escalas. Ya más adelante vamos a mirar qué es eso de las escalas. Pero primero quiero que observen con mucha atención esta imagen. Miren detenidamente qué vemos ahí. A ver, edificios, ¿cierto? Y ahora vamos a poner atención a las siguientes. Ahora, ¿qué observamos aquí? Miren, tenemos una regla, lo que vemos ahí al fondo, ¿qué será? Es un mapa, ¿cierto? Entonces, y después miremos qué más encontramos. Miren por acá, aquí tenemos otro mapa. Miren que nos están mostrando distancias, es decir, de un punto a otro. Por aquí tenemos otra imagen y por aquí otra. Resulta que cada una de estas imágenes que nosotros estamos observando en este momento tiene que ver con las escalas. Resulta que las escalas son qué tanto se puede reducir o ampliar un objeto en el papel. Entonces, pero bueno, ¿para qué nos sirven estas escalas en la vida cotidiana? Por ejemplo, nosotros lo utilizamos cuando queremos representar un dibujo en el plano, que es muy grande, muy grande. Por ejemplo, si yo quiero representar el tamaño de una persona, entonces yo voy a utilizar una escala para poderlo dibujar de tal manera que me quepa en el cuaderno. O también, por ejemplo, las modistas también utilizan las escalas para representar cualquier tipo de prenda antes de realizarla. La hacen primero en un papel y luego ahí sí hacen el diseño, el modelo. O incluso cuando quieren vender sus prendas, como lo vemos en las revistas, ahí también se están manejando las escalas. Una situación en la que los arquitectos también las utilizan es en los planos. Por eso esta imagen que vemos aquí es uno de los pisos de una casa. Y entonces esto que nosotros vemos en este tamaño en la realidad es mucho más grande, de tal manera que es tan grande que no lo podemos colocar en una hoja, siquiera en un pliego, ¿cierto? Entonces, por eso se trabaja en el plano a una escala, que es lo que vamos a aprender hoy, de tal manera que quepa solamente en una hoja, puede ser en una hoja oficio, en una hoja tamaño carta o incluso en un pliego de papel. Bueno. Además, que todas las ideas que estén relacionadas con plasmar ideas sobre un papel tienen que ver con las escalas, pero que sean de representaciones, que sean de dibujos, todo eso tiene que ver con escalas. Pero bueno, algo importante, ¿no? Antes de continuar. El objetivo de nuestra clase del día de hoy es reconocer las escalas, uno, cuando es una escala de ampliación, cuando es una escala de reducción, y que también aprendamos a hacer estas representaciones podamos lograr que un objeto que es muy grande, que no cabe en una hoja de tamaño carta o oficio, nosotros lo podamos reducir de tal manera que lo podamos dibujar en el papel. O también que un objeto que sea muy pequeño, como por ejemplo, por aquí voy a buscar un tornillito, como por ejemplo, miren, aquí tengo un tornillito, no sé si lo alcanzan a observar muy bien. Entonces, otra aplicación de las escalas es que nos permite dibujar este tornillito a un tamaño mucho más grande, es decir, vamos a utilizar ampliación, escala de ampliación, para que este tornillito se vea mucho más grande y poder ver con detalle cada uno de los elementos o características que él tiene, su forma, todo en cuanto a su forma. Entonces, bueno, ¿pero qué son las escalas? Bueno, resulta que el concepto es, la escala es la relación que existe entre las dimensiones del dibujo de un objeto y las dimensiones reales. Un concepto que nosotros vamos a escribir que es un poco más fácil de comprender es el siguiente. Entonces, como concepto vamos a dejar que una escala es qué tanto se está reduciendo o ampliando un objeto original. ¿Listo? Entonces, ese es el concepto que nosotros vamos a escribir. ¿Listo? Entonces, nuevamente lo repito. Escala es qué tanto se está reduciendo o ampliando el objeto original. Bueno, después de haber escrito ese concepto, vamos a observar lo siguiente. Lo podemos representar con estos colores para diferenciar. Ya vamos a mirar qué es lo que vamos a diferenciar. Resulta que en las escalas tenemos siempre un valor en el plano y un valor real. ¿Recordamos estos dos punticos qué significan? Recuerden que los dos punticos significan división.
¿cierto? Es otra forma de representar la división, la representábamos con el slash, con el puntico, la línea y el puntico, y los dos punticos recuerden que son otra forma de representar la división. Entonces, bueno, ¿qué nos va a representar el valor en el plano? Entonces, el valor en el plano es el primer número que vamos a encontrar. Ahorita vamos a mirar de qué manera, pero primero miremos. Es el primer número de la proporción o relación, se refiere al dibujo en el papel. Y el valor real es el segundo número de la proporción, se refiere a la realidad del objeto, es decir, las dimensiones reales. Bueno, vamos a escribir, ahorita vamos a mirar con más detalle qué significa cada uno, pero por ahora vamos a escribir lo siguiente. Entonces, tal cual como lo observamos aquí, esta partecita. Luego escribimos, es el primer número que se refiere al dibujo en el papel. Esta partecita vamos a escribir. Ahora, y el segundo número, preferiblemente utilicemos los mismos colores o si no los resaltamos. El segundo número se refiere a la realidad del objeto, es decir, a sus dimensiones reales. ¿Listo? Esto es lo que vamos a escribir más esta partecita, valor en el plano, dos punticos, valor real. Recordemos que esto es división. Bueno, después de que tomamos nota de esa partecita, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, resulta que tenemos tres tipos de escalas. El primer tipo de escala se llama la escala natural. Miren que, ¿se acuerdan los colores que les estaba mostrando anteriormente? Miren, el azul y el moradito. Entonces, el primer número, y siempre los vamos a ver así representados, dos números separados por dos puntos, es decir, por el signo de división. Entonces, la primera escala se llama la escala natural. Esta se refiere a las medidas del objeto y a las del dibujo que son las mismas. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, si yo tengo estas tijeras y quiero calcarlas, por ejemplo, aquí en mi cuaderno, ¿sí? Entonces yo puedo coger un lápiz y calcarla, tal cual. Entonces, esta se llama una escala 1 a 1. ¿Por qué razón? Porque del mismo tamaño que son las tijeras, las voy a dibujar ahí sobre el papel. Si yo quiero dibujar mi manito, ¿sí? Toda la forma de mi mano sobre el papel lo puedo hacer. Y como la estoy dibujando del mismo tamaño, también es una escala natural. ¿Por qué? Porque no estoy quitando ni poniendo un poquito más de medida, es exactamente la misma. Entonces, siempre cuando yo represente sobre el papel algún objeto y no le cambie sus medidas, estoy utilizando la escala natural. Recordemos que ustedes anotaron anteriormente que este primer numerito se refiere al dibujo en el plano. Y el segundo numerito se refiere al dibujo, al tamaño real. Bueno, la otra escala que tenemos es la escala de reducción. Esta se usa cuando el objeto en el dibujo es menor que en la realidad. Es decir, los objetos se dibujan más pequeños que su tamaño real. Esta escala de reducción, ¿cuándo la utilizamos? Cuando queremos, por ejemplo, una forma fácil de identificar esta escala de reducción es cuando queremos hacer el plano de la casa. Nosotros no podemos dibujar del mismo tamaño la casa sobre un papel. No hay una hoja, por ejemplo, en la hoja tamaño, bueno, en la de pliego o en la de oficio o en la de carta, no podemos dibujar nuestra casa, ¿cierto? O el lugar donde vivimos. Entonces, para eso vamos a utilizar la escala de reducción, ¿sí? Es decir, un objeto que es muy, muy grande, lo reducimos y en ese caso estaremos utilizando esta escala de reducción. Bueno, aquí quiere decir, ¿qué quiere decir en este caso esta escala? Que por cada centímetro dibujado en el plano, estoy representando 50 centímetros en la realidad. ¿Sí? Entonces, primer numerito se refiere al dibujo en el plano y el segundo numerito al tamaño real. Ahora tengo la escala de ampliación. Esta escala de ampliación, un ejemplo más exacto, es cuando tengo un objeto muy diminuto, muy pequeñito. Por ejemplo, en este caso, miren este tornillito. Y entonces, este se utiliza cuando tengo un objeto muy pequeño y yo lo quiero ampliar, ¿sí? Para ver todas sus propiedades o cómo está formado. Entonces, miren, esta se utiliza cuando queremos hacer el dibujo más grande que el objeto real. Entonces, estos son los tres tipos de escalas que nosotros vamos a utilizar. Sobre todo vamos a utilizar la escala de reducción y la escala de ampliación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir ahí en nuestro cuadernito esta partecita, tipos de escalas, cada uno de los tipos de escalas. ¿Listo? Y vamos a hacer lo siguiente, después de haber escrito esta partecita. Bueno,
Como ya sabemos a qué se refiere cada tipo de escala, escala natural, escala de ampliación y escala de reducción, entonces ahora vamos a mirar cómo hacemos para o bien ampliar los objetos o bien para reducirlos. Entonces vamos a empezar primero con la escala de reducción. Miren lo que me dice la primera partecita. Vamos con un ejercicio, vamos a entender cómo hacemos estas escalas para volver los dibujos, pueden ser más pequeños o más grandes. Entonces aquí en este caso, según las medidas reales del objeto, miren esta palabrita muy importante acá. Según las medidas reales del objeto, dibújalos a las siguientes escalas. Esto siempre nos lo van a dar, siempre, siempre. Esto nos va a servir o bien sea para reducir el tamaño del objeto o bien sea para ampliar. Y ya vamos a observar de qué manera. Entonces, en este caso, yo voy a hacer un ejemplo con A. ¿Listo? Este es el primero que yo voy a hacer. Entonces, lo voy a dejar ahí. Y estos otros dos tipos de escala los voy a correr aquí. Entonces voy a hacer mi primer ejemplo para entender cómo se utiliza la escala y en este caso, de qué tamaño debo dibujar el objeto. Por ejemplo, yo lo voy a hacer con esta cicla. Recordemos que aquí nos dice que los tamaños que se ven en cada una de las imágenes son los reales. Entonces me dicen, la escala que va a utilizar es 1 a 100. ¿Cuál es el tamaño del objeto realmente que usted va a dibujar ahí en el papel? Entonces tomo la cicla, ¿cierto? Y veo que la cicla tiene 185 centímetros de largo, ¿sí? Es decir, 1 metro y alguito más, casi 2 metros alcanzan a ser, ¿cierto? Entonces, bueno, ya teniendo este tamaño real del objeto, ahora debo plantear, lo primero que debo hacer es plantear una regla de 3. ¿Sí? Pero recuerden que para poder plantear una regla de 3, lo primero que yo necesito es escribir sus magnitudes. En las escalas siempre trabajamos las mismas magnitudes. En este caso, empezamos con el primer numerito. Recordemos que este primer numerito es el valor dibujado, el valor en el plano. Entonces, valor en el plano. Y el segundo numerito es el valor real. El valor real. Ok. Entonces, en este caso, vamos a completar, es una tablita, ¿cierto? No le estoy haciendo las líneas, pero pues ahí estoy completando los datos, como nosotros aprendíamos en la regla de 3. Entonces, ahora, bueno, vamos a colocar estos valores. El primer numerito es el valor en el plano. Entonces, por cada centímetro dibujado en el papel, estoy representando 100 centímetros en la realidad. Ay, pero ¿qué es lo que me preguntan? Me están diciendo que estos 185 centímetros, recordemos que este es el tamaño real. Entonces, ¿dónde lo voy a escribir? Justamente aquí, 185. Entonces, acá, 185 centímetros. Quiero saber de qué tamaño me va a quedar para dibujarlo en el plano. Entonces, bueno, ¿ahora qué hacemos? Recuerden que multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. Es decir, que en este caso me va a quedar primero extremos con extremos, 185 por 1. Igual, debe ser igual a los medios. En este caso, mire, 1 por 185 ya está. Ahora 100 por signo de interrogación, por la incógnita, el dato que queremos saber. Entonces aquí multiplicamos 185 por 1, 185. Igual, recordemos que el numerito que acompaña la incógnita pasa a dividir. Entonces, en este caso, la incógnita queda solita y 100 pasa a dividir. Este son 100. Listo. Ahora, hacemos la división. Eso quiere decir que al hacer la división, esto nos da 1,85 centímetros. Eso quiere decir que aproximadamente de 2 centímetros debo dibujar el largo de la cicla. ¿Sí? Pero yo no lo voy a colocar aproximadamente, no, para eso calculé que era de 1,85 centímetros. Es decir, que voy a coger mi reglita, por acá la tengo, miren, y aproximadamente, a ver si alcanzan a ver, aquí sería 1 centímetro, ¿cierto? Aquí sería 1,5, 1,6, 1,7 y 1,8. Estaría entre la linecita de 1, entre los 8 y los 9 milímetros, es decir, que aproximadamente estaría por acá, de este tamaño, aquí donde estoy señalando con mi dedito, 1,85, exactamente por acá. De este tamaño debo dibujar la cicla de largo. Entonces yo voy a hacer el bosquejo aquí de mi cicla bonita.
Y este es el tamaño de la cicla cuando su largo es igual a 1,85, es decir, que en este caso coloco mi medida 1,85 centímetros. Tiene de largo la cicla al haber aplicado la escala 1 es a 100. De este tamaño me quedo, miren que es más o menos de 12 centímetros de largo. Entonces, el tamaño real de la cicla, de verdad, en la realidad, de 185 centímetros de largo, miren al momento de haberlo dibujado en el papel, cómo me quedó, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a hacer el mismo proceso, si quieren, pueden utilizar a la niña, bueno, a la señora o al muchacho para utilizar en este caso, la escala de reducción. Ustedes van a hacerlo utilizando esta escala. ¿Listo? 1 es a 30. ¿Listo? Vamos a escribir ahí en nuestro cuadernito ejercicios de escalas, escalas de reducción. Luego, según las medidas reales del objeto, dibújalos a las siguientes escalas. Este fue mi ejemplo y ahora ustedes van a hacer su ejercicio con respecto al numeral B, es decir, van a utilizar la escala 1 hasta 30. Vamos a mirar a ver de qué tamaño les va a quedar a ustedes esta señorita si ella en su estatura tiene 165 centímetros. O si lo quieren hacer con el muchacho, también lo pueden dibujar. Entonces, primero calcula de qué tamaño va a quedar o bien la chica o bien el chico y luego lo dibuja. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esa partecita y a ver cómo nos va. Bueno, pero antes de que hagan su ejercicio, vamos a reforzar con otro ejemplo para que lo entendamos un poquito más. Entonces, primer paso. Nuestro primer paso es realizar la tablita con las magnitudes. Entonces, recordemos que siempre las magnitudes para las escalas van a ser las mismas. Entonces, ¿qué significa? Como nos dicen aquí que es en escala 1 a 50, ¿sí? Es decir, el tamaño de esta moto de largo, debo dibujarlo de tal manera que me quepa en el papel. Vamos a mirar de qué tamaño es de acuerdo con este tipo de escala. Es 1 a 50, ¿sí? Entonces, vamos a mirar. Aquí nos dicen que estas ya son las medidas reales. Entonces, el primer numerito, ¿qué significa? El dibujo en el plano. Entonces, colocamos valor en el plano. El segundo numerito, ¿qué significa? El valor real. Siempre, siempre para las escalas vamos a utilizar esas dos magnitudes. Esas nunca cambian. Ahora, primer numerito, dibujo en el plano. Entonces, aquí coloco 1. Y después coloco 50 centímetros, que es el tamaño real. ¿Qué sigue? Ahora voy a colocar la medida que me dan, pero recuerden que aquí tengo un sopletico, aquí ya me están diciendo que la medida que me dan ahí del objeto ya es la real. Ah, entonces estos 135 centímetros los voy a colocar justamente aquí enfrente. ¿Qué debo averiguar? De qué tamaño lo voy a dibujar en el papel. Entonces, recuerdo regla de 3, extremos con extremos, medios con medios. Entonces, en este caso, multiplico la incógnita, es decir, el tamaño en el papel, va a ser igual a. Lo puedo escribir como lo hacía en el anterior, ¿cierto? 135 por 1 igual a 50 por incógnito. Lo vamos a hacer así, 135. Siempre número con número se multiplica, ¿sí? No puedo multiplicar número con incógnita porque pues no sé cuál es ese valor. Todavía no lo he averiguado. Entonces, por eso primero número con número. 135 por 1 igual a 50 por la incógnita. Solamente la dejo indicada. Listo. Ahora hago la multiplicación. Entonces aquí, este lo voy a retirar un momentico porque si no, nos queda dos iguales y pues no es una forma correcta de escribirlo. Entonces acá, 135 por 1, 135. ¿A qué va a ser igual? A la incógnita, porque recordemos que el número que está acompañando la incógnita pasa a dividir. Entonces, lo pasamos a dividir de una vez. Listo. Y simplemente hago la división. Voy a dejar hasta aquí para mostrarles que lo podemos hacer de una forma más sencilla para omitir tanto paso. Simplemente recordamos aquí esta partecita. 130, recordamos que número con número se multiplica, entonces ahora sí, la incógnita va a ser igual a 135 por 1, 135, sobre
Recuerden que la incógnita, el número que acompaña a la incógnita siempre pasa a dividir, entonces siempre en la diagonal, miren, donde esté la incógnita, ese número pasa a dividir, es decir, que aquí de una vez divido en 50 y coloco la línea divisora y hago la división. Y entonces aquí nuestra lineecita, porque es 135 dividido en 50, eso quiere decir que al momento de hacer la división, esto me da 2,7. Ah, ok, eso quiere decir que este es el tamaño de 2,7 centímetros, es el tamaño que debo dibujar el largo de la cicla. Es decir, que me va a quedar de la siguiente manera. Bueno, no cicla, en este caso es una moto, ¿cierto? Entonces, en este caso, el largo de esta moto me quedó de 2,7 centímetros. Y listo. Acabamos de utilizar nuestra escala de reducción para pasar este objeto que es tan grande, pasarlo al papel. ¿Y de qué tamaño quedó al aplicar la escala de 1,50? De 2,7 centímetros. Y listo. Ya ahora sí podemos hacer nuestra actividad, es decir, dibujar bien sea la chica o el chico y representarlo a escala 1:30. Este no, porque pues yo ya lo expliqué, ya hice dos ejemplos, uno con escala 1:100 y el otro con la escala 1:50. Ahora ustedes van a utilizar esta escala para reducir este objeto. Cuando ustedes ya hayan hecho el proceso, van a saber de qué tamaño lo deben dibujar en el papel. Y listo. Eso es todo en cuanto a la escala de reducción. Ahora vamos con la escala de ampliación. Entonces, recuerden que la escala de ampliación nos sirve para ver en detalle las propiedades, las características de un objeto que es muy pequeño. En este caso, mire, vamos a utilizar la escala 5:1. Yo la voy a utilizar la primera para dibujar en el papel este tajapuntas de un tamaño más grande. Vamos a mirar de qué tamaño nos va a quedar utilizando la escala 5:1. Entonces, ¿qué debo hacer? El mismo proceso que ya aprendí para las otras escalas. Entonces, ¿cuál es? Primer paso, colocar las magnitudes. Entonces, siempre las magnitudes van a colocarse con respecto al primer numerito. ¿Qué significa el primer numerito? El valor en el plano. ¿Sí? ¿Y qué significa el segundo numerito? El valor real, el tamaño real. Entonces, en este caso, ¿qué medidas me dan? Me dicen, aquí también me están diciendo que estas son las medidas reales del objeto. ¿Sí? Ah, es decir que tengo un tajapuntas de 3 centímetros y quiero dibujarlo a un tamaño más grande. No sé de qué tamaño me va a quedar, pero lo que sí sé es que tengo que utilizar esta escala. Vamos a utilizarla a ver de qué tamaño me queda dibujado este tajapuntas. Entonces, vamos a completar. Escala 5:1. Primer número, valor en el plano. Entonces, aquí coloco 5. Ahora, el segundo numerito, valor real. Listo. Ahora, ¿qué medida me dan del tajapuntas? Me dan el tamaño del alto. Entonces me dicen que es de 3 centímetros, pero recordemos que es el valor real. Ah, entonces lo debo colocar aquí enfrente, 3 centímetros. ¿Qué tengo que averiguar? De qué tamaño lo voy a dibujar en el plano. Aquí hago el mismo proceso que aprendí, entonces extremos con extremos y medios con medios. Recuerden que para omitir procesos simplemente multiplicamos donde están los dos numeritos, 5 por 3, y dividimos entre el número que está con la incógnita en diagonal. Miren, 1 por incógnito, entonces dividimos entre 1. Siempre se divide entre el número que está con la incógnita, entonces en este caso entre 1. Listo. Este es un 1. 1. Listo. Ahora, ¿esto qué es igual? Hacemos primero la multiplicación, 5 por 3, 15. ¿Y 15 dividido en 1? Pues es 15. Ah, ok. Eso quiere decir que el tajapuntas que antes tenía un tamaño de 3 centímetros, ahora lo puedo dibujar en un tamaño de 15 centímetros. ¿Por qué? Porque utilicé la escala 5:1. ¿Qué quiere decir esta escala? Que por cada 5 centímetros dibujados en el papel es 1 en la realidad. Entonces, este es el tamaño que me va a quedar. Entonces, ahora como ya sé que lo tengo que hacer de 15 centímetros, lo voy a dibujar sobre el papel.
Entonces, miren, aquí ya acabé de dibujar mi tajapuntas y miren del tamaño que me quedó. Anteriormente tenía 3 centímetros, pero después de haber hecho el cálculo de qué tamaño me quedaba en la escala 5:1, encontré que el tamaño de él debía ser dibujado en el papel de 15 centímetros y listo. 15 centímetros ahora tiene de largo este tajapuntas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir en nuestro cuadernito escalas de ampliación, ejercicios de escalas, escribimos el enunciado y el ejemplito que yo les escribí. Y ahora ustedes van a utilizar, vamos a utilizar esta escala. El mío es el ejemplo y el de ustedes va a ser el ejercicio. Entonces ustedes, de acuerdo a lo que les expliqué, entonces van a aplicar la escala 3:1 para ver de qué tamaño ustedes van a dibujar en el papel este tornillo que inicialmente tenía 4 centímetros, pero ahora utilizando la escala 3:1, hacen el cálculo y luego dibujan de qué tamaño les va a quedar en el papel. Y listo, mis chicos. Vamos a reforzar esta partecita con algunos ejercicios en el libro. Espero hayan entendido. Es un tema súper bonito, tiene bastante aplicabilidad. Entonces, espero se diviertan mucho dibujando cada uno de estos objetos en el tamaño según sea de reducción o de ampliación. Bueno, Dios me los bendiga. En su plataforma de Q10 les asignaré la otra actividad o cualquier cosa. Nos estamos comunicando como siempre por nuestra plataforma. Dios los bendiga.